Dice la palabra del Señor que el evangelio, el conocimiento del poder de Dios no es comida ni bebida, sino que gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces vamos a darnos cuenta hoy, en todos los minutos que vienen, en que todo lo que nosotros necesitamos en este tiempo para levantarnos como una iglesia saludable es despertar nuestro espíritu. Diga conmigo fuerte, por favor, necesito, ahora con más ánimo, necesito despertar mi espíritu. Amén. Vamos a decirlo porque hoy día vamos a agarrar ánimo como si hubiéramos tomado un café de esos ya, petróleo ya, que nos despierta y nos deja así después en la mañana. Porque necesitamos tener ese espaldarazo, necesitamos tener esa activación de parte del Espíritu para que se puedan generar en nosotros personas confiables. Si hay algo que yo pudiera decirles, queridos, en este tiempo y que podemos consensuar todos, es que a todo el mundo nos gusta que nos digan que somos útiles. De hecho, decir que alguien es inútil es una ofensa. Más que todo, quizás algunos de nosotros les pudiera preguntar qué pasaría si tú te dijeran a ti que eres inútil. Es muy probable que se ofenda, porque eso prácticamente es algo de que es una instancia en la cual desmerece lo que cada uno de nosotros es. Pero la palabra del Señor nos llama a nosotros a ser personas que seamos útiles. ¿Cómo puedo yo ser útil en estos tiempos? ¿Cómo puedo yo ser alguien útil para poder hacer que el Evangelio de Jesucristo pueda avanzar y que pueda impactar mi casa, mi trabajo, mi familia, la gente que me rodea, despertando mi espíritu? Y vamos a ver más adelante por qué es importante nuestro espíritu y por qué muchas veces cuando no tenemos ese conocimiento genera en nosotros una idea equivocada de lo que es el Evangelio. Entonces, cuando existe una idea equivocada de lo que es el Evangelio, pensamos de que existe un Dios supremo que está dispuesto, existe para solamente satisfacer mis necesidades y darme ánimo cuando yo me sienta mal. Entonces eso crea en nosotros una raíz de religiosidad. Y usted puede mirar y hacer usted mismo un catastro, una encuesta. ¿Cuándo se llenan las iglesias en el orbe? ¿Cuando existe un funeral? Cuando existe quizás una fiesta que es de carácter general, Navidad, Semana Santa, y después el resto del año la gente se olvida. ¿Por qué? Porque solamente acude a la iglesia cuando siente culpa, cuando tiene algo que hizo mal y no hay una actitud de arrepentimiento. Y el arrepentimiento quizás puede sonar algo malo, pero precisamente es una de las tantas formas de despertar mi espíritu. Entonces la palabra del Señor dice, Jesús mismo habló a una mujer y le dijo, y acontecerá que en estos tiempos Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que adoremos a Dios en espíritu y en verdad? Que yo sea coherente con lo que yo estoy recibiendo en el espíritu y lo pueda saber transmitir en el cuerpo. Es unificar mi cuerpo, mi alma, mi mente al son del Espíritu Santo. Entonces, si yo digo que yo creo en Dios y yo le creo a Dios, entonces mi espíritu lo está necesitando, por lo tanto mi cuerpo lo está reflejando. ¿Cómo lo puedo reflejar? Cuando yo hablo. Es una de las formas, una de las tantas formas. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla a Timoteo, a su discípulo, un discípulo joven, y le decía, por lo cual, 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7, este es el versículo lema de lo que ha sido la serie durante este último mes. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hace un tiempo atrás estaba leyendo esto y es necesario que esta parte, si usted tiene pertinente ahí, sacarle una fotito, subrayarla, porque este versículo que viene, que está acá en la pantalla a continuación, es algo que necesitamos nosotros abrazar en esta temporada que sigue. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquel que anda en el Espíritu es una persona que es carente de cobardía. No es una persona envalentonada. Una persona envalentonada es una persona que nosotros acá decimos en Chile, que en un chilenismo, que es una persona alzada, una persona que se anda poniendo ahí un poquito arisca con todo el mundo y no obedece las órdenes de nadie, ¿no? Sino que la palabra nos llama, Jesús mismo nos llamó a ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. A ser personas tranquilitas, mansas, pero no mensas.
Eso es, ser personas que sepamos llevar el tema, seamos amigables, seamos amistosos, pero también que seamos intencionales. Y eso es lo que Dios quiere para el Shaddai en esta temporada, que seamos intencionales. ¿Cómo puedo ir un poquito más allá en lo que yo le estoy explicando en este tiempo? Que todo lo que estamos viviendo ahora como iglesia, usted sepa llevárselo para la casa. Yo tengo una hermanita, la voy a ocupar de ejemplo, que tenemos abundancia en la casa y una vez a la semana va y nos visita claro. Y hay algunas cositas que ella necesita en su casa, entonces va y lleva la provisión. Y sabe que uno la mira y después va a visitarla. Yo me ha tocado ir a visitarla y me he dado cuenta de que la misma cultura que ella tiene en su casa es la cultura que uno tiene en la propia. ¿Por qué? Porque hubo un modelo que se transportó de un lugar a otro. Se transportó de un lugar a otro. Es una costumbre buena y sana, ¿sí? Entonces, no hemos pillado, por ejemplo, que hay gente que, se lo digo así que de manera bien explícita, hemos tenido personas que han convivido un tiempo con nosotros y terminan adoptando las mismas costumbres. Cuando nosotros los vamos a visitar, en lo propio cantan la misma bendición, tienen la misma forma de poder orar, ven los mismos programas, conversamos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se copia la cultura familiar de una casa en otra casa. Y eso no es que sea algo malo, sino que va generando bendición. Lo bueno que uno va absorbiendo de una realidad para poder implantarla en otra. Entonces, lo que les quiero decir en esta noche es que si Dios se está manifestando a tu vida en esta noche, si Dios está tratando con tu vida en esta noche, necesitamos darle continuidad en nuestra intimidad con lo que Dios está haciendo en público en medio de nosotros. De otra forma, hermanos, es cero, es igual a cero. ¿Por qué? Porque cuando adoro a Dios es cuando me estoy en problemas. Cuando adoro a Dios es porque necesito algo específico de Él. Y eso es religiosidad. De repente nosotros pensamos que la religiosidad, eso lo hablaba con uno de los chicos el día domingo. De repente nosotros pensamos que la religiosidad es solamente estar como piedra y todo el mundo está adorando y yo estoy esperando. Y eso no solamente es religiosidad. Religiosidad es tener un concepto equivocado de lo que Cristo ha hecho por mí. Y todo lo que conlleva eso necesitamos nosotros restaurar. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que debe haber en una iglesia saludable? Poder, amor y dominio propio. ¿Qué necesitamos nosotros como Shaddai para poder salir adelante y ser catalogados como una iglesia saludable? Poder, amor y dominio propio. ¿Saben lo que significa eso? Que en los servicios, por ejemplo, Dios haga milagros. Que seamos conocidos por ser personas amistosas. Y no solamente que termine el servicio y ya me fui y no saluda a nadie y me voy así como Forrest Gump cuando recién aprendí a correr. Sí, me voy para la casa y no haga absolutamente nada. Que no comparta con los demás, que no haya koinonía, lo que hicieron en el discipulado. Koinonía es la palabra que es griega para comunión, es para comunicarse con los demás. Y de dominio propio, de poder saber controlarse, de poder saber tener el control de tus emociones. Qué importante es eso. Entonces, no lo vamos a lograr si solamente damos rienda suelta a nuestras pasiones. Ahora, algunos me puedan preguntar y me puedan decir, pero Joel, si ¿es malo tener emociones? No es malo tener emociones. Por algo Dios nos hizo de esa forma. Hasta en una parte dice que Jesús lloró porque sintió pena, porque Lázaro murió. O sea, se afectó naturalmente porque uno de sus amigos murió. Pero cuando le damos rienda suelta a las emociones, cuando nos enojamos y decimos yo digo lo que pienso, y ahí estamos cortando lo que el Espíritu quiere decir a nuestras vidas. Y en esta noche, queridos hermanos, el llamado es a que la oportunidad que Dios derrama sobre tu vida a través de su gracia es algo incuestionable. Por algo Dios murió por cada uno de nosotros, murió por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos tenemos acceso a la gracia de Dios. Qué bueno es servir a un Dios, querido hermano, que no consulta nuestro pasado para determinar nuestro futuro, pero nosotros somos quienes determinamos cuánto avanzamos. Nosotros determinamos cuánto avanzamos. Entonces, despertar mi espíritu depende de mí.
Y sabe que suena como algo que sea como un desafío o algo que genera como silencio, pero si usted lo mira por el lado amable, como dijo alguien por ahí, si usted lo toma por ese lado, se va a dar cuenta de que es una gran oportunidad. ¿Puede generar Dios algo poderoso en tu vida? La respuesta es sí. ¿Puede hacer Dios un milagro en tu vida? La respuesta es sí. ¿Puede Dios usarte para las naciones? La respuesta es sí. ¿Puede Dios generar un avivamiento acá en el Shaddai aún a pesar del contexto en el que vivimos? La respuesta es sí. Sí, Dios puede hacer cosas y Dios hace milagros sobrenaturales siempre, por siempre y para siempre. El punto es cuán dispuestos nosotros estamos a despertar nuestro espíritu. Y en esta noche quiero decirles, queridos hermanos, que así como nuestro cuerpo necesita ser alimentado, necesita en este tiempo descanso, necesita quizá muchos agasajos, también nuestro espíritu está demandando nuestra atención. Nuestro espíritu también está demandando nuestra atención. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, lo habíamos dicho y voy a ir rápido en esto, que estamos compuestos de 3 ingredientes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Todos aquí presentes lo tenemos, todos. Cuerpo, alma y espíritu. Es exclusivo de los seres humanos. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces la palabra dice respecto del cuerpo, dice Salmos capítulo 139 versículo 13 y 14, dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre, lo dijo el rey David. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, yo lo sé muy bien. Entonces, ¿hay que cuidar el cuerpo? Sí, perfecto. ¿Hay que tratar de verse bien? Sí, eso es verdad. ¿Hay que cuidarse de lo que ingerimos, de lo que vemos, de lo que hacemos? Sí, sí. Por algo es necesario de repente hacerse el chequeo constantemente para ir al doctor y ver cómo está nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque es importante. O sea, aquí lo que te está diciendo el rey David es que Dios te pensó, se organizó para poder crearte. Entonces, si uno desprecia nuestro cuerpo, es como que estuviera una persona haciendo un castillo en la arena y pasara a otro y empezara a hacerlo así. Lo barriera. Es como, o que estuviera haciendo estos castillos de naipe, hay mucho reel de eso. De estas líneas de dominó y pasara a un niño o un perrito y lo derriba todo en un momento, en un instante. Dios nos llama a cuidar nuestro cuerpo. Nos llama a nosotros a ser personas preocupadas de lo que nosotros vivimos, de lo que ingerimos, de lo que vemos, con quién tratamos, todo lo demás. ¿Sí? Pero el cuerpo, la noticia de esto es que en algún momento se va a terminar la vida en él. No somos eternos en el cuerpo. Entonces, por más que le pongamos empeño al cuerpo, si le ponemos empeño a todo el cuerpo, vamos a ser apolíneos, bonitos, vamos a vernos muy bien, dignos de sacar una foto de revista, pero eso te va a durar como la esperanza de vida hasta los 75 años. Y de ahí, nada más. Entonces hay una parte que el proverbista dice: ¿de qué le sirve al hombre acumular o conquistar el mundo entero pero perder su alma? No sirve de nada. O sea, puedo tener lo mejor. Y no estamos diciendo de que no tiene que trabajar o que no se esfuerce para alcanzar sus cosas. La Biblia no condena a la gente que es trabajadora, pero cuando el trabajo excede tu capacidad espiritual, ahí estás en problemas. Entonces, cuando pasa eso, el Señor nos llama a nosotros a preocuparnos de lo siguiente que estamos viendo también, que estamos hechos con un alma. Y lo habíamos visto anteriormente, que el alma es el recipiente donde están contenidas las emociones. Es el corazón, donde nosotros sentimos, donde nosotros pensamos, donde sacamos conclusiones. Y acá también dijo el rey David en Salmo 139, del verso 23 al 24, dice lo siguiente, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira lo que dice acá, se arriesga algo más, dice: pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Sabes lo que está diciendo aquí el rey David? Dice: Señor, te agradezco por mi cuerpo, pero también me preocupo por lo que está pasando acá en la mente. Te entrego mis pensamientos. Te entrego todo lo que soy delante de ti. Pruébame y conoce mis pensamientos. Porque Jesús en otro pasaje de la Biblia dice que qué es lo más podrido literalmente, qué es lo más contaminado, que contamina literalmente la sociedad o al hombre, lo que sale del corazón del hombre, porque ahí se maquinan los malos pensamientos, las malas decisiones. O sea, estamos infectados de parte del pecado a tal punto de que si nosotros vivimos solamente para satisfacer nuestra carne, todo lo que salga de ahí es malo. Todo lo que salga de ahí es malo.
Entonces, la gente se cauterizó con la mente, entonces confunde el estatus del pecado como una necesidad. O se autojustifica. Y aquí estábamos hablando de esto de un texto que estaba leyendo anteriormente, que era uno de carácter filosófico, y estuve predicando un poco hace un tiempo atrás de la actitud que tiene cierta gente que se ha apartado tanto de la presencia de Dios, que generó un carácter insensible y busca justificar su actuar tratando de inculpar a otros, tratando de justificar eso, o porque todo el mundo lo hace. Entonces eso tiene un nombre y no lo había descubierto. Yo no lo sabía, como decía el pastor la semana pasada. Tenía un nombre, y es un nombre latín que se llama falacia ad hominem. La falacia ad hominem es tratar de justificar mi actitud errónea tratando de imputarla a los demás. Un ejemplo, siempre el ejemplo que más sale, que más conocido, es cuando el niño se saca malas notas y viene la mamá y lo reta y dice: fui a la reunión de apoderados, te sacaste un 3.5. Bueno, deberías felicitarme porque la mitad del curso se sacó un 1. Eso es una falacia ad hominem. Y lo implantamos al lado espiritual. Y lamentablemente tenemos muchas veces ese pensamiento nosotros, que necesitamos ser liberados durante este tiempo, de decir: bueno, si no somos capaces de generar un avivamiento, ¿por qué tengo que empezarlo yo? Esa es otra forma de la falacia ad hominem, de poder decir, bueno, que Él lo haga primero y no ser yo primero. Entonces la experiencia que te puedo contar es que, y el principio más fundamental que Dios quiere implantar sobre tu vida en esta noche, es que Dios necesita contar contigo. Dios cuenta contigo. Y Dios quiere llevarte a lugares donde tú nunca imaginaste, pero es necesario tomar la decisión. Si no se toma la decisión, estamos condenados a una vida cíclica, una vida que estamos bien, después estamos mal, después estamos bien, después estamos mal, después estamos bien, después estamos mal. Y la gente que es cíclica, la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nunca termina lo que empieza. Y tenemos un mundo lleno de gente que tiene tantas buenas ideas, pero tantas pocas personas llevan y concretan las buenas ideas que tienen. Un mundo lleno de personas que opinan. Me acuerdo de una canción que escuchábamos en la juventud que decía: es fácil decir que esto está malo y no hacer algo mejor. Y mucha gente opinóloga, pero pocos que hacen cosas. Y Dios nos llama a nosotros a tomar la iniciativa. Dígale que está a su lado: hay que tomar la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. Y estamos hechos con un espíritu. Y esta parte es la más importante. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe lo que está queriendo aquí decir? Un mito derribado que habla de lo siguiente. Hay gente que dice que la religión correcta es ser buena gente. No. Todos son hijos de Dios. No. Acá mismo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que soy hijo de Dios? A través del Espíritu. A través del Espíritu. Hay otra parte en Juan que dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios los hizo hijos de Dios. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que de Dios. Dice la palabra entonces que no toda gente es hija de Dios, sino que aquellos que creen en su nombre. Y aquellos que creemos en Jesús, el Espíritu mismo desciende sobre nosotros como su gracia, por gracia, a través de nuestra fe, para que nosotros seamos testificados de que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué garantía tremenda y hermosa el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios en esta noche, querido hermano? Porque nos damos cuenta de que Cristo no nos mira, que Dios no nos mira con ojos de gente que no está respondiendo a su amor, sino que nos mira a través de su Hijo Jesucristo y tiene la imagen de nosotros respecto de su Hijo, de Jesús, y nos mira con ojos de amor y nos dice: he aquí está mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios nos mira con ojos de gracia cuando nosotros somos capaces de poder responder a su amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la más importante de las tres? El espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo se va a morir. El alma dejamos de sentir cuando estamos muertos, obviamente. Y el espíritu es eterno. La noticia es que usted y yo fuimos diseñados para ser eternos. Hubo uno que falló al principio, que muchos de nosotros esperamos encontrarnos algún día con él.
Hubo uno que falló al principio, pero ese Adán que falló fue compensado con el postrer Adán, dice la palabra, con Jesús. Y por su muerte nuestras llagas fueron curadas y hemos sido nosotros lavados y redimidos por la sangre de Jesús en este tiempo. Entonces, nuestro espíritu da testimonio, el espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo despertamos nuestro espíritu? Habíamos visto anteriormente 2 puntos y ahora quiero dar los últimos 2 para estar cerrando este tema, porque es necesario poder poner en práctica lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que podamos generar en nosotros una iglesia saludable. Uno, habíamos visto que era priorizando nuestro espíritu por sobre el alma y el cuerpo. ¿Qué es más importante para mí sobre el alma, sobre mis emociones, sobre lo que yo siento y sobre mis necesidades corporales? Es el espíritu. Y un ejemplo de eso es poner hábitos en mi vida que me ayuden a mí a decir: mi espíritu es más importante. Necesitamos nosotros como iglesia declarar la siguiente verdad: nuestro espíritu es nuestra prioridad en nuestro orden diario. Nuestro espíritu es nuestra prioridad en nuestro orden diario. Entonces, si yo le pudiera hacer una pregunta de decir: ¿cuántos comen todos los días? Todos comen todos los días. ¿Cuántos se lavan los dientes todos los días? ¿Sí? ¿Cuántos van al trabajo de lunes a viernes? ¿Sí? ¿Para qué vamos al trabajo si nos hace tanto daño? Don Ramón decía: no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. ¿Por qué necesitamos el trabajo? Porque necesitamos recursos para poder sostenernos económicamente, para poder llevar una vida. ¿Sí? Y vamos porque necesitamos cumplir y suplir ciertas necesidades. Al principio odiamos el trabajo, pero a fin de mes lo amamos porque nos da esta semana vamos a dar gracias a Dios por el trabajo que tenemos. La subsiguiente vamos a decir: Señor, cámbialo. Pero es verdad, si todos hemos pasado por lo mismo. Pero el punto es el siguiente: hacemos eso para suplir necesidades corporales, ¿sí? Porque la palabra da un principio y dice que el que trabaja no come. Si no trabajamos, no tenemos recursos, no podemos ir al supermercado, no podemos pagar cuentas, no podemos vestirnos, no podemos obtener otras cosas en la vida. ¿Sí? Es una necesidad del cuerpo. Pero la palabra, cuando a nosotros nos habla de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sabes lo importante que es eso? Porque así como comemos todos los días, hay una necesidad que tu espíritu está necesitando en esta noche. ¿Cuántos hemos orado todos los días? ¿Cuántos hemos escuchado palabra de Dios todos los días? ¿Estamos alimentando nuestro espíritu diariamente? Si le pudiéramos pedir a alguno de nosotros, si ustedes me pidieran a mí mi celular y vieran el Spotify, por ejemplo, o Apple Music, o todas estas aplicaciones, ¿qué música encontrarían más? No, pero es que la música es buena. Una vez tuve una pequeña discusión, pero la buena, no discusión de alegato. Es que la música cristiana es tan fome, me dijo. Señor, por favor, dame paciencia, porque si me da fuerza. Entonces, ¿qué música te gusta a ti? No, a mí me gusta la música romántica. ¿Sabes lo que alimenta la música romántica en ti? Las emociones. Entonces vas a ser alguien almático, pero tu espíritu va a estar raquítico. En cambio, si yo estoy escuchando verdades de Dios, constantemente hablando, voy a tener un espíritu fuerte. Y cuando tengo un espíritu fuerte puede venir una emoción muy grande, pero se va a encontrar en mí con un espíritu fuerte. ¿Sabe? Le quiero contar esta experiencia. Se van a cumplir 3 años de la partida de mi abuela. Y una de las amigas de la familia, en un momento de mayor tristeza, recuerdo que estábamos, donde yo estoy parado, estaba siendo velada mi abuela y nosotros estábamos acá al lado y había dentro de uno de los días que había velatorio, nos pusimos a adorar y cayó una presencia de Dios súper fuerte, súper fuerte. De hecho, uno de mis tíos que no cree tanto, cree a Dios a su manera, que hay muchos, me dijo, yo no sé, había una carga ahí, como una energía positiva, decía, porque yo sentía algo en el corazón, decía, como que me daban ganas de llorar. Y no era por la pena, sino que era porque había una presencia manifiesta de él. Y dije, uy, Señor, las piedras están hablando. Literal. Y me di cuenta de eso. Y después cuando bajé
había un sector. Obviamente que uno nunca va a dejar de decir, obviamente, si yo me acuerdo, es algo que me emociona y que me da pena, claramente, porque uno extraña a la persona. Pero me encontré con uno de los comentarios que precisamente era una de las amigas de Esther. Y me dijo, no puedo creer que ustedes estén tan enteros después de una pérdida tan grande. Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque nuestro espíritu está fuerte. Nuestro espíritu está fuerte. Y obviamente que uno extraña a alguien que ha partido, pero automáticamente genera en ti una esperanza de gloria de saber de aquel que está muerto en Cristo. Uno lo va a poder ver de nuevo. Y ahí viene una esperanza final después de todo el dolor. Es decir, esto es momentáneo. Esto es momentáneo. ¿Voy a llorar? Sí, es bueno llorar. Hay que llorar. Obviamente, cuando te sangra el alma, obviamente que uno tiene que expresarlo de alguna forma. Y de hecho, una de las mayores patologías de la ansiedad y de la depresión es aguantarse. Había un positivismo tóxico también que me acuerdo que de respecto a estas temáticas que decía que no, usted no tiene que llorar, tiene que alegrarse, ríase porque va a ver a la gente ahí en el reino de los cielos. Y no, hasta Jesús lloró, hermano. ¿Qué nos espera a nosotros? Pero cuando tengo un espíritu fuerte, me da testimonio a mí que lo que estoy viviendo, como dijo el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las penurias que estoy viviendo ahora, lo estoy viviendo por la fe. Y yo sé que aun cuando esté atribulado, no estaré derrotado. Aun cuando esté en el suelo, no seré una persona que haya sido desechada de la gloria de Dios, porque Dios es nuestra esperanza de gloria. Y eso es más que suficiente para sacudirse el polvo de los pies y poder continuar, porque Cristo está en nosotros. Y la palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien que pueda creer esa palabra en esta noche. Amén. Entonces, cuando yo le doy la prioridad a mi espíritu, genero un espíritu fuerte, y ese espíritu va a empezar a influir en mi mente y voy a tener una mente estable. De otra forma, te va a ahorrar el psicólogo. Cobran carito. Muy caro. Amén. Sujetando nuestra mente y nuestra alma. Las dos últimas es entregar constantemente nuestro espíritu a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu es el aliento de Dios. De hecho, hay una palabra hebrea que habla respecto de esto, el aliento de Dios que infundió sobre el hombre cuando creó al hombre. Eso es el espíritu de Dios. En otras palabras, es un extracto de del mismo poder de Dios. Y esa palabra se llama Ruach en hebreo. Entonces dice Mateo capítulo 27, verso 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, se relacionó. Lo último que hizo Jesús en la cruz con Dios, se relacionó en el espíritu con Dios. Lo último que Jesús dijo antes de morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Exhaló y murió, y se perfeccionó el sacrificio en la cruz. Se relacionó con Dios en el espíritu. Lo más importante. Amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, pues su espíritu, el espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Hay una canción que estoy echando de menos que tenemos que sacarla, que dice que quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Dios, somos uno con Jesucristo. No es que seamos Dios, hermano, sino que su espíritu desciende sobre su iglesia para que nosotros podamos ser llenos de gracia y de verdad. Lo último, permitir que el Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer para que yo despierte mi espíritu? Es permitir que el Espíritu Santo llene mi espíritu. ¿Podemos llenarnos del Espíritu Santo? Sí. ¿Sabe la importancia? Hace un tiempo atrás estaba leyendo uno de los textos que me encomendaba el pastor de formación así como teológica. Ayer me sentí tan bien cuando me dijo, estás bien teológicamente hablando. Fue como, qué buena. Fue como un halago. Y decía respecto de esto, el Espíritu Santo es la esencia misma de Dios habitando entre nosotros. O sea, cuando usted siente el Espíritu Santo, es Dios mismo dentro suyo. ¿Se da cuenta de lo importante que es? Es Dios mismo dentro suyo. Por eso que hay una práctica que yo quiero, con la autorización de mis pastores, de que necesitamos recuperar porque es bíblica. ¿Sabe cuál era lo bíblico que sale? Dame Génesis, por favor, de nuevo el texto central, en 2 Timoteo capítulo 1, por favor. Y después nos vamos al siguiente. Para que podamos ser bien claros en esto. Una iglesia organizada es una iglesia efectiva. ¿Sí?
Dice, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes lo que hizo el apóstol Pablo con Timoteo? Sé lleno del Espíritu Santo. Y eso es una práctica que estaba en la Biblia, pero que se ha ido perdiendo en el punto. Y más adelante en Hechos de los Apóstoles había gente que oraba para que la gente fuera llena del Espíritu Santo. Entonces eso, queridos, lo que tienen ahí para poder anotar, necesitamos establecer esto como un hábito, más que andar lavando los pies, que voy a meterme en agua un poquito turbia ahí, porque muy probablemente alguien me va a tirar alguna piedra después de vuelta, más que andar haciendo la risa santa, hermano, más que andar haciendo tantas otras cosas, andar declarando, sembrando cosas, necesitamos nosotros empezar a orar para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros imponer manos sobre la gente y decir, oro para que esta persona sea llena del Espíritu Santo. Teológicamente hay dos tipos de bautismo. Uno, el bautismo en agua, que es el que te sumergen y te levantan. Y el segundo, que es más importante, el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando la gente tiene conocimiento, discernimiento, entendimiento de pecado, cuando sale poder de ti para poder ministrar a otros. Eso es bautismo del Espíritu Santo, entre tantas otras cosas más. Amén. Entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gracias, querida Génesis. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 18, y ya estamos terminando. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 14. Ahí está. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Caí en el mismo error que el pastor la semana pasada, está mal tipiado. Dice, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos conectados, y déjame ese texto, querida, en este aspecto. Cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios, cuando le damos la importancia suficiente al Espíritu por sobre las demás necesidades que tengamos, porque sí, tenemos necesidades, sí, necesitamos hacer ciertas cosas, sí, necesitamos perfeccionarnos, pero antes de todo eso está nuestro Espíritu Santo, y cuando entendemos eso, caemos en entendimiento en el Señor y empezamos a discernir a través del Espíritu. La noticia de todo esto que hemos dicho es que usted puede ser parte. Llevo 2 días en el Evangelio, puede ser parte. Es que tengo una historia complicada para atrás, no importa, el Señor la borró, hermano, lo hizo con todos. Lo hizo con todos. Él nos perdonó, no nos dijo nada, no nos cuestionó. A la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Entonces cada uno de nosotros necesitamos concientizar en esto. Mi espíritu, diga conmigo, mi espíritu es importante. Es importante, póngase de pie. Mi espíritu es importante. ¿Alguien lo cree en esta noche? Amén. Que su espíritu es importante. ¿Sabe lo bueno de esto? Es que cuando usted se relaciona con el Señor a través del Espíritu y dice, Señor, yo quiero que tu Espíritu me llene por completo, viene el Señor y te da una respuesta concreta y certera. ¿Sabes? Porque imagínense todas las oraciones que se están haciendo en este momento a nivel, voy a empezar a hilar fino, todas las oraciones que se hacen en este momento a nivel mundial. ¿Cuánto le están pidiendo al Señor en este momento? Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Debe haber tantas oraciones como, Señor, cambia mi realidad, Señor, dame más trabajo, Señor, auméntame esto otro. Tantas oraciones frívolas, pero debe ser tan característico el hecho de que alguien diga, Señor, lléname de ti. Lléname de ti. ¿No le hará así como sentido al Señor, entendiéndolo del rol del Padre? Si por ejemplo usted que es papá o que usted es mamá, se habrá notado de que cuando el hijo depende mucho de usted y le dice, bueno, dame platita para la mesada, cómprame unas zapatillas nuevas, dame permiso para ir para allá, para ir para acá, quiero un helado, cómprame algo. ¿No cree que es diferente cuando viene un hijo y te dice, papá, mamá, te amo? Te amo. Me gusta pasar tiempo contigo. Me gusta encontrarme contigo. Yo te voy a aguantar hasta que seamos viejitos.
¿No que le hace más clic eso? Y favorece y uno se enternece mucho más. No que uno le vaya a negar ahí la luquita que vaya a decir, no te va a comprar nunca más zapatillas, así que empieza a trabajar el niño de 4 años. No, sino que es algo que a uno le hace clic y decir, wow, esta persona está entendiendo la relación. Yo necesito relacionarme con mi hijo. Y cuando mi hijo me dice, depende de mí, y yo vengo, disculpe, y le doy un abrazo y le digo, mamita, te amo. Y después no le digo quiero 10 lucas, no, sino que le digo eso por desinterés nomás. Y digo, te amo, te quiero estar contigo siempre, ver en mi familia. ¿No que a uno no le enternece? Entonces la palabra del Señor dice, si ustedes siendo malos, dice, saben dar buenos regalos a aquellos que ustedes aman, ¿cuánto más el Señor, cuánto más Dios sabrá dar esto que estamos pidiendo a quienes le pidan? ¿No le parece que es un buen tiempo de pedirle al Señor y decir conmigo, levante su voz al Señor ahí donde está? Señor, llénanos de tu espíritu. Levante su voz ahí conmigo y ayúdeme a orar en esta instancia. Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Guíe su oración ahí, por favor, conmigo en eso. Señor, llénanos de tu espíritu en esta noche, porque sabemos, Señor, que tu espíritu es aquel que nos ayuda a discernir todas las cosas. Sabemos, Padre amado, de que tu espíritu es aquel que nos ayuda, que nos levanta, que nos sumerge en todos esos lugares, Señor, que tú nos has prometido para cada uno de nosotros. Aún, Señor, aún estando, Padre, en el lugar donde estamos, en la situación en la que estemos, Señor, en la opresión, Padre celestial, en la que nosotros nos encontramos o podemos encontrarnos en esta noche, Padre bendito. Señor, hoy te decimos, necesitamos tu espíritu, necesitamos, Padre amado, tu aliento de vida, necesitamos tu ruaj en esta noche, necesitamos ser, Señor, fortalecidos a través de la renovación de nuestro entendimiento, y eso se hace solamente a través de tu espíritu. Señor, necesitamos orar para que nuestros sentidos sean avivados. Señor Jesús, por misericordia, Señor, te pedimos, levántanos del lugar donde estamos, levántanos, Señor Jesús, del lugar donde estamos, porque te entregamos todo a ti, Señor, entregamos todo lo que somos delante de tu presencia. Levante su voz al Señor en esta noche y vamos a declararlo juntos al Señor.